Antes de pensar en cómo optimizar tu guardia, primero debemos echarle un vistazo a la mecánica natural de tus brazos. Así que hagamos un ejercicio que nos ilustre, desde un planteamiento genuino e involuntario, los movimientos con los que tus brazos se defienden más eficientemente. Colócate frente a una persona en la posición de firmes, en la que tus brazos estén hacia abajo junto a tu cuerpo. Pídele a esa persona que realice una ronda de más de 10 veces en las que repetidamente toque tu cara, simulando golpes sorpresivos. Y procura defenderte solo con tus brazos, partiendo en cada ocasión desde su posición desde abajo. Posteriormente, repite el mismo ejercicio, pero ahora con tus brazos partiendo desde arriba estirados. Si realizas este ejercicio con sensatez, te darás cuenta de que para tus brazos es más fácil defenderte partiendo desde arriba. Y es evidente que esto se debe a la ayuda extra que reciben en cada ocasión gracias a la acción de la gravedad. A continuación vamos a hacer otra ronda del mismo ejercicio, partiendo ahora con tus manos debajo de tus axilas y con tus brazos bien doblados. Después hacemos otra ronda partiendo desde tus brazos extendidos hacia el frente. En esta ocasión te darás cuenta de que sin lugar a dudas, para tus brazos es más fácil contraerse que estirarse. Además, al iniciar con brazos estirados, nos ayuda el hecho de tenerlos ya desde antes en la zona de acción involucrada, pues solo tienes que hacer ajustes menores y más fáciles que los exigidos cuando vienen desde atrás. Ahora que ya entendimos esto, es muy sencillo deducir que tu guardia debe estar lo más arriba y lo más lejos posible. Debo enfatizar en esa parte de lo más posible, pues el tener la guardia con tus brazos muy arriba va a disminuir tu reacción cuando tengas que defender patadas bajas. Así como también, si dejas tus brazos totalmente extendidos al frente, te pueden ellos mismos tapar y restar visibilidad, y por lo tanto, mermar tu reacción a los ataques que requieres defender. Aunado a eso, está la posibilidad de que te tomen de los brazos para proyectarte, como explicamos en el segmento Mejora el uso de tus hombros. Debo aclarar que algunas corrientes recomiendan mantener los codos abajo, como si tus brazos estuvieran solo colgando, y solo levantar los antebrazos al frente, lo que les permite menos tensión y descanso, pues consideran que el estar en guardia te debe de causar el mínimo esfuerzo, y tienen un buen punto a considerar. Pero en lo personal, creo que no vas a correr un maratón, vas a pelear, y si fuera en particular una pelea real, la deberías terminar solo en algunos segundos. Así que con el riesgo de equivocarme, pienso que bien vale la pena el esfuerzo de mantener tu guardia arriba y al frente. Otro buen hábito es el de cubrir con tu brazo de atrás la vista de la boca de tu estómago, pues al dejarla visible, inconscientemente invitas a tu agresor a atacar en esa zona, que a simple vista se ve accesible. Existen infinidad de guardias diferentes, y todas pueden ser efectivas de acuerdo al arte marcial que se practica. Incluso, cada persona tiene su propia guardia muy particular, y por supuesto que vas a encontrar la tuya. Pero si vas comenzando, es importante que cuentes con una noción inicial adecuada como base, y a partir de ahí, evoluciones, según vayas sintiéndote más seguro. En conclusión, debes empezar a practicar con una guardia lo más arriba y lo más alejada posible, pero sin exagerar, y poco a poco irás corrigiendo a base de prueba y error hasta encontrar una guardia cada vez más cómoda y segura para defenderte, hasta que llegues a tu propia guardia ideal y óptima, que será la perfecta solo para ti.